Hay momentos muy hermosos, como observar la ruta polar de los aviones, esas aureolas, esos amaneceres. Me tocó presenciar en Venezuela que se hacen unos arcoíris, pero son extraños porque no son como aquí que se dibuja un poquito, pegan en la tierra, hacen la U completa y vuelven a pegar en la tierra. Es asombroso eso. Esas cosas que a veces nos toca vivir maravillosas, yo creo que nos dan alegría y generan algo positivo en nosotros. Yo creo que en los últimos 5 años nos está tocando vivir momentos importantísimos. Quizás coincides conmigo, pero en los últimos 5 años, quizás del 2021 para acá, estamos presenciando una transición de la humanidad a nuevos niveles de vida. Yo estoy seguro. Mira, el auge de la inteligencia artificial ya lo estamos empezando a ver, pero yo creo que va más allá. Hay un concepto que se llama agéntica, que tiene que ver con propósitos en la inteligencia artificial para lograr objetivos completos, para que no solamente le tires a ver, dame una opinión, sino que logren objetivos completos. Nos ha tocado presenciar autos que se mueven ya por sí solos, con mucha autonomía, que se estacionan solos, que tienen sistemas de seguridad, antibloqueo, que cuando estás a punto de chocar, ellos toman el control, la estabilización del auto. Algo así me platicaba David, que está por aquí, con una camioneta, ¿verdad? Dice, tienen un sistema que automáticamente entra y te protege, algoritmos sofisticados de reacción. El uso de drones, que empezó como el uso de drones que empezó como con una toma fotográfica, como con un video, y que ahora se está llevando a niveles impresionantes, incluso balísticos, en armamentos, en armas. Me asombra que vi un reportaje que los usan como para entregar alimentos, como Uber Eats, que tú pides un café por allá y te lo ponen en el dron y te lleva. Imagínate que pides un café y le abrimos la puerta y te llega hasta acá, ¿no? Qué impresionante. En la medicina, impresionante, con los corazones artificiales ya totalmente autónomos. Se celebra ahora, en el 2001 hubo el primer trasplante de un corazón artificial. Estamos viviendo en verdad tiempos impresionantes. Pero en el reloj profético estamos viviendo tiempos también que no queda lugar a duda que somos la generación última. Yo lo siento así. No tan solo la pandemia nos dejó un mensajote escrito en el cielo y en todos lados de que estamos viviendo los últimos tiempos, pero también todas las manifestaciones de guerras, de hambrunas. El día de ayer se está cumpliendo un evento impresionante que a nuestros ojos pasa quizás desapercibido, pero que Irán haya entrado en guerra con Israel. Wow, eso es tan profético, tan impresionante, que es la antigua Persia, que ahora está tomando parte bélica. La humanidad nos está gritando a grandes oídos, a grandes gritos, que estamos en los últimos tiempos. Pero ahora voy a decirte que hay otras áreas en las que estamos perdiendo batalla. Hay otras áreas en las que la humanidad no está avanzando, y tiene que ver todo este tema con la parte moral. Y vemos cada vez más escándalos que no nos alcanzamos ni siquiera a imaginar el trasfondo de eso. Como todo el episodio que tiene que ver con este señor Epstein, que parece a Frankenstein, pero Epstein, ¿no? Que creen que se suicidó en la cárcel, pero que le han encontrado una isla y todo un negocio de trata de personas, de niños, y con personas ricas involucradas. Cuando escuchamos que hay líderes religiosos encarcelados por un tema moral, híjole, en verdad que da un poquito de guácara, ¿no? Hay áreas en la moralidad que no estamos avanzando. Y hay un tema muy importante.
lo que tiene que ver con la salud mental. A partir de pandemia para acá, la salud mental se ha vuelto un grave problema. El suicidio ha aumentado de manera impresionante. Se cree que más de 1 millón de personas en el mundo se debe a temas de suicidio. A temas de suicidio. Se trata de un problema grave impactando mayormente a los jóvenes y con distintos niveles económicos. Hay mucha violencia, hay mucha desesperación. Hay un problema de salud mental grave que yo creo que aún el gobierno no lo puede atender, no se alcanza a visualizar y no saben por dónde. Y yo creo que esa es una de las áreas donde Dios está haciendo algo a favor de la humanidad. Es la razón de ser de la iglesia, de traer un mensaje de ayuda, de rescate. Esta mañana hemos titulado el mensaje Rescate, porque hay áreas en nuestra vida, en la sociedad, donde no las podemos lograr solos, ni con un libro, ni muchas veces ni con un terapeuta, sino que tiene que intervenir Dios. Así que cuando se dan este tipo de episodios en la humanidad, hay un concepto que en la Biblia le llama clamor. Esta angustia, este desasosiego, este hartazgo que se tiene y que continuamente decimos: Dios, ayúdame, Dios, mira esto, mira. No necesitamos ser de una fe, de una religión, para invocar a Dios ante un caso de necesidad. El ser humano está siendo objeto de problemas que no se están resolviendo y tiene que ver con el área que solamente Dios puede rescatar. Esta mañana quiero hablarte de rescate. Quiero proponerte que nos remontemos a la Biblia y que estudiemos cómo Dios se interesa en este tipo de problemas. Y para eso quiero pedirte que hagamos esto. Pongámonos de acuerdo. Vamos a hablar desde luego de Jesucristo, que es nuestro Salvador, pero en la figura del Antiguo Testamento vamos a hablar de Moisés. Así que cuando hablemos de Moisés en esta historia que voy a hablarte y que voy a darte 3 puntos, no perdamos de vista a nuestro Señor Jesucristo. No perdamos de vista que tenemos un problema en la sociedad que solamente Dios puede ayudarnos. Dios puede ayudarnos. No te estoy hablando de un tema religioso. Te estoy hablando en verdad de algo en lo que Dios está interesado. Esta historia está en el libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo dice la palabra de Dios, que lo dice correctamente y profetizado, que el pueblo de Israel poco a poco fue quedando en Egipto y poco a poco fue cambiando de generación y quedaron siendo esclavos en Egipto. Siendo esclavos en Egipto. ¿Sí? Tómame este punto. Siendo esclavos en Egipto, crecieron y se volvieron una amenaza. Fue entonces cuando Dios levanta un libertador. Pero cuando levanta un libertador, lo hace a causa de que las personas estaban clamando. Era tanto el problema que clamaban a Dios. Y me gustaría ir contigo a un versículo de la palabra de Dios que está en Éxodo capítulo 2 verso 23. ¿Estás conmigo? Hoy vamos a predicar breve, así que no te va a dar tiempo de dormirte hoy. Te voy a desvelar. Dice la palabra de Dios en Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel, acéptame esta palabra, gemían a causa de la servidumbre. Gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Hay muchas cosas en este versículo, pero la primera de ellas, y que me parece muy importante, es que Dios oye el clamor que se expresa cuando hay una injusticia.
Gran parte de los problemas mentales, de la salud mental que tenemos, es que hay injusticia alrededor de ti y que muchas veces clamamos sin saber de dónde puede venir nuestra ayuda. Este texto dice que Dios se interesó en el clamor porque había servidumbre. Dios, interesado en su pueblo, que ahora es hecho cautivo, esclavo, en servidumbre, y Dios está atento a eso. Y oyó Dios el gemido de ellos. Repítelo conmigo, por favor. Y oyó Dios. Dice el verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Yo estoy seguro que sobre nuestra patria, que sobre México, hay un clamor que se levanta por tanta injusticia, por tantas muertes, por tanta desigualdad, por tanta maldad, por tanta consecuencia que estamos viviendo. Quizás tú en tu entorno estás clamando a Dios por una solución a un problema. Y te voy a dar un ejemplo. Esta mañana hay una persona que me abordó, estando aquí, y dándome 2 datos. Que su nietecito, por el cual oramos hace un tiempo, que estaba muy grave, había muerto. Y que una semana después, la mamá de ese pequeño tomó veneno y se quitó la vida. De 31 años. Cuando vivimos un problema tan profundo, hay un dolor, hay un clamor que solamente Dios puede venir y rescatarnos. Cuando hay una vida golpeada por injusticias, por la necesidad en extremo, por una separación, por una violencia, hay un rescate en el que Dios está tomando carta, toma el asunto en sus manos. No tan solo Dios oye el clamor. Número 2, te voy a dar otro punto. Dios tiene un plan. No tan solo oye, sino Dios tiene un plan. Dios desarrolla un plan. Y sobre tu vida y mi vida Dios tiene un plan. Dice el libro de Éxodo capítulo 3 verso 7. Voy a leerte algunos versículos. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Dios tomando el tema en su primera persona. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, dice, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo. ¿Me ayudas a leer el 9? ¿Qué te parece? 3:9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel Dios recibe el clamor, la queja. El clamor es como una queja que uno dice, el clamor es como una oración de dolor. El clamor es como una oración en súplica desde lo profundo de tu corazón. He visto, he oído ese clamor, ¿verdad? Pero también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Sígueme en esto. He visto la opresión con la que los egipcios los oprimen.
Dios que ve todo, yo imagino que ve las capas, ve donde hay una influencia meramente humana, ve donde ve una circunstancia, pero también ve donde hay un problema espiritual. Así que le dice así: ven, por tanto, le dice a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 3:17 dice finalmente en esta sección: y he dicho, yo, mira lo que dice Dios, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, y a una tierra que fluye leche y miel. Dios tiene un plan. Dios tiene una solución. Dios tiene una respuesta. Dios no es que tú te has estado quejando. Dios te ha oído tu oración, ha evaluado tu caso, por decirlo así, ha visto a los que te oprimen y cómo te oprimen. Ha visto eso y ya Jesús tomado cartas en el asunto, porque Jesús es el autor y consumador de la fe, pero también es el buen pastor. Amén. Voy a mi tercer punto, que te digo que hoy iba a ser rápido. No tan solo Dios oye, no tan solo Dios tiene un plan, sino Dios también ejecuta su rescate. Dios no tan solo te ve y dice, qué bueno, sí. Dios te oye, Dios tiene una estrategia, pero también Dios hace esa estrategia posible. Dios ejecuta un rescate. ¿Has escuchado que en este libro de Éxodo se habla de las 10 plagas? ¿Lo has escuchado? 9 de ellas tienen que ver con efectivamente plagas con las que Dios trata con divinidades, con juicios sobre ello. Hay un pasaje que ahora viene a mi mente, que está aquí adelantito en el libro de Éxodo, y te lo voy a poner a tu consideración. Creo que no lo encuentro. Bueno, se me escapó. ¿Se te han perdido textos a ti alguna vez? Dios no tan solo interactúa con su plan, tiene, yo digo, 3 ejes. El primero tiene que ver con llamar a un líder, que es Moisés y Aarón. El otro eje es que el pueblo aceptara ese liderazgo y esa misión. Y el tercero es confrontar a Faraón y lo que significa eso. La primera parte de llamar a un líder es que Moisés tampoco se creía listo para tomar esa responsabilidad. Él le dijo, es que yo soy lento para hablar. Dice Éxodo 6, verso 30. He aquí, respondió, soy torpe de labios. ¿Alguien aquí es torpe de labios? No, ¿verdad? Torpe de labios. ¿Y cómo pues me ha de entender Faraón? He aquí, yo no sé hablar bien. Nunca he hablado delante de las personas. ¿Cómo yo voy a hablar de eso? Y Dios le dio a Aarón. Pero después el tema era, él dijo, y si me preguntan que quién me manda, ¿qué digo? Y por primera vez Dios revela un nombre que es Jehová y le dice, diles que yo soy el que soy, te mandó. Entonces Moisés ahora viene y ahora hay que convencer al pueblo y les empieza a hablar al pueblo, y hay una narrativa aquí que el pueblo por fin lo acepta. El pueblo lo acepta y empieza a seguir al Señor. Dice capítulo 4, verso 31. Y el pueblo creyó, ¿sí? Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel
y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Llevaba en este momento dos ejes con éxito: levantar a Moisés, levantar a Aarón, y que el pueblo creyera que había una solución. Hay un fenómeno, porque cuando uno está envuelto en un problema, cuando uno está en una crisis, muchas veces no creemos que Dios puede ayudarnos. Mira, acompáñame al capítulo 6. Capítulo 6, verso 9. Dice esta palabra: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿Así dice tu Biblia? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. La Biblia le dice congoja de espíritu. Y a veces cuando invitamos a alguien a venir a la iglesia, y la verdad es que es como complicado invitarle a alguien a venir a un mundo diferente al que está acostumbrado, pero en el fondo, ¿cómo decirle: ven que Dios te va a ayudar, ven que Dios te va a sanar, ven que Dios te va a actuar en tu vida, ven que Dios te va a libertar, ven que Dios te va a dar la solución, ven que Dios te va a salvar? Y para evitar tanto argumento le decimos: oye, te invito a la iglesia mañana, ¿verdad? ¿Cómo le dices? Dime una frase de la que le dices a alguien que hayas invitado. ¿O no has invitado a nadie? ¿Cómo le dices? Oye, ¿me acompañas a la congre? ¿No? Para que se oye menos, ¿no? Congre, antro, no, congre, ¿verdad? A ver si pega. ¿Cómo le dices? ¿Me acompañas a la reunión? Y la respuesta que hay, aunque esté molida en golpes, molida en violencia, molida en crisis, en problemas, sin dinero, enferma, como está, sí, pero no. No, es que hoy no puedo, es que fíjate que tengo que poner la masa en el comal y no puedo ir. ¿No te ha pasado así? Gracias por una persona sincera aquí adelante que también tiene derecho a un café gratis. Dice este texto que el pueblo no escuchaba a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Cómprame este punto. El pueblo no escuchaba a Moisés a causa de la congoja de espíritu. ¿A qué se refiere con congoja de espíritu? Aquí voy a decirte, ¿cómo? Tristeza. Aquí voy a hablarte de un tema, porque te dije de 2 o 3 ejes. El tercer eje tiene que ver con un tema espiritual. La congoja de espíritu genera en el ser humano ataduras. La congoja de espíritu en el ser humano genera yugos, genera cosas que arraigan la oscuridad en nuestro corazón, genera heridas profundas de resentimiento contra Dios, que estoy mal, me siento mal, pero a veces ni siquiera queremos oír que Dios tiene una solución. Parece que tenemos el corazón duro, endurecido por las experiencias que hemos pasado y no queremos hallar una oportunidad en Dios. Voy a hablarte de algo muy importante. Al menos las 9 plagas, que no voy a hablar de ellas, tienen que ver con una manifestación de Dios sobre las deidades de Egipto. Leía en un artículo que se cree que hay más de 2000 deidades o dioses relacionadas en Egipto. Y cuando este pueblo había pasado 400 años, no sabía nada de Jehová. Este pueblo había crecido por generaciones, no sabía nada de un Dios verdadero, poderoso, puro, santo,
único. No sabían nada de eso. Moisés, cuando viene y les habla y le dice: Jehová me ha enviado y me ha dicho que te va a redimir y te va a salvar y te va a ayudar y te va a libertar, ellos no podían oír por la congoja de su espíritu. Y no es una tristeza. Déjame decirte que en el transcurrir de generaciones, potestades espirituales habían cavado profundo en sus áreas cognitivas, en sus patrones de reacción, que habían creado en ellos una cultura de siervos, de esclavos. Habían creado en ellos una cultura de menosprecio. Se sentían inferiores y creían que su destino era solamente hacer ladrillos. Este es un pensamiento que está restringido por un problema espiritual. Te voy a decir y te voy a leer los nombres y voy a detenerme un poco en este tiempo. Número 1, el Nilo convertido en sangre no es otra cosa que el juicio contra Hapi, el dios del Nilo. El Nilo convertido en sangre es una deidad a la que Dios exhibió, porque Él dijo que iba a venir con juicios sobre los dioses. Dice Éxodo 12:2: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dijo Jehová. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra, así de hombres como de bestias, y ejecutaré, dice el texto, mis juicios en todos los dioses de Egipto. La congoja de espíritu se debe a que nosotros, por problemas y crisis, hay una oscuridad, hay un dominio sobre nuestro destino espiritualmente hablando. Así que cuando en la plaga el Nilo se convierte en sangre, Dios estaba mandando un juicio sobre el dios Hapi, no Happy, ¿no? Hapi. Número 2, Ramás Jequet era una diosa de la fertilidad con cabeza de rana. Por eso se llenaron de ranas, porque Dios estaba ejecutando un juicio contra ese dios falso. Las moscas de Kerpi era un dios de la resurrección personificada como un insecto volador. Dios trajo un juicio sobre él. Granizo en Egipto, tenían dioses en el cielo y dioses en la lluvia. Leíste de angostas. Egipto tenía dioses del cielo y dioses de la lluvia. Seneen era un dios que se suponía que protegía a Egipto de esas plagas de las langostas, y Dios trajo un juicio sobre ellos. Tinieblas, el dios Amón-Ra era la deidad principal de Egipto y personificaba al sol, y Dios los llenó de tinieblas. La muerte de los primogénitos de Faraón, a quienes, ¿sabes que Faraón se creía un dios y fue alcanzado, señalado por esa plaga? Todas estas plagas deliberadas fue para glorificar a Dios y mostrar que todos los dioses de Egipto eran falsos e impotentes. Cuando creemos que Jesucristo tiene todo poder y autoridad para hacerte libre, estamos declarando que el príncipe de este siglo ya ha sido enjuiciado y ha sido quitado de la cabeza y ya no tiene autoridad sobre tu destino, ya no tiene autoridad sobre ti. Y voy a leerte algunos pasajes porque ya terminé mi tercer punto y quiero decirte que Jesús, Él dijo así: yo he venido, fíjate lo que dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Voy a preguntarte, ¿tú ya has hecho en tu vida una decisión por rendirle tu vida a Jesús? ¿Eres un creyente firme que sabes que si hoy te tocara partir, tú irías al cielo con Dios? Bueno, voy a pedirte que levantes tu mano, y si tú eres de esa persona, ojo que voy a tomar una selfie. Levanta tu mano. Ok. Jesús dijo:
Yo vine a salvar lo que se había perdido. Yo vine a quitar la congoja de tu espíritu. Yo vine a quitar la congoja de tu espíritu para que puedas oír la voz de Dios. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir. Y mira lo que dice: y dar su vida en rescate por muchos. Hay personas en esta audiencia que todavía no han sido rescatados y necesitan ser rescatados. Y quizás tú digas: no, yo no necesito rescate. A lo mejor sí lo necesitas. Cuando todavía tus noches no puedes dormir, cuando todavía hay un problema allá adentro, cuando todavía te ata una adicción, cuando todavía hay un problema emocional, cuando todavía no experimentas el gozo de la salvación, cuando todavía no puedes adorar a Dios con libertad y sentirte pleno, quizás una de esas plagas necesitan pasar por tu vida para que tú seas totalmente libre, porque Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 11:28 dice: venid a mí, ya te lo sabes, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A todos los problemas de salud que estamos hablando, mentales, a todas las crisis, aumentarán el uso de psicólogos, de psiquiatras. Pero la única paz que puede ser verdadera, que puede ser suficiente, que puede ser capaz, es la paz que Jesús puede poner en tu corazón. Esa es la verdad. ¿Estás trabajado y cargado? ¿Quién aquí se puede decir: es que yo soy muy aprensivo? Ahora no te quieres exhibir. Me preocupan muchas cosas en la casa. ¿Quién se preocupa por todo? Porque no vino el gas, porque vino el gas, porque si ya se fue tarde el gas, por todo te preocupas. ¿Me explico? Vivimos muchas veces con muchas cargas. Dice el Señor: ven a mí, si estás cargado, si estás trabajado, porque yo te voy a hacer descansar. El rescate de Jesús abarca todas las áreas de tu vida. No tan solo es tu alma, también quiere tu salud, quiere tu economía, quiere tu mentalidad, quiere en todas las áreas de tu vida. Jesús quiere intervenir. Intervino en el río Nilo en 2 mensajes: para enjuiciar a los dioses falsos de Egipto, pero también para demostrarle a su pueblo que Jehová de los ejércitos es el único que tiene todo poder. Y Jesucristo quiere salvarte. Quizás cuando yo te digo que Jesucristo tiene todo poder para ayudarte, tú lo oyes con tu oído, pero qué hermoso es cuando tú lo experimentas, cuando tú ves en tu persona que Dios puede rescatarte, que Dios puede sanarte, que Dios puede abrir una puerta, que Dios puede quitarte esa adicción, ese carácter violento, que Dios puede quitarte esa angustia que hay en tu corazón. Dijo Jesús en 16:33 de Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Este texto a veces lo visualizamos y dices: es que bueno, ya está anunciado que voy a tener aflicción. No tiene que ver con eso. Quiere decir que Él ha vencido, que Él tiene poder sobre el mundo, sobre cualquier área de tu vida, cualquier problema de tu vida. Él ya venció. Pero a veces tenemos que estar convencidos en nuestro corazón de que yo no puedo, pero Él sí puede. Amén. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Quieres leer eso conmigo? Porque Primera de Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado, o sea, el que hace el pecado, el que se deleita haciéndolo, es el diablo. Así
clarito clarito y directo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A mí este texto me gusta. No me lo sé bien de memoria, pero me lo quiero aprender. Me gustaría que me ayudaras. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. ¿Sabes qué me gusta de este versículo? El verbo deshacer. El verbo deshacer. Pero que no importa cuánto daño te haya hecho el mundo y los poderes del mal, Dios puede deshacerlos, porque para esto apareció Jesús. Oh, dale un aplauso grande a Jesús. Un día los discípulos volvieron a Jesús y dijeron: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: no te maravilles de esto, maravíllate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. No hay nada más maravilloso cuando Jesús reina en tu corazón, que eres hijo de Dios, que perteneces al reino de Jesús. Hay un texto muy conocido también, que es Juan 10:10, y dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Voy a preguntarte algo: ¿está tu vida teniendo abundancia? ¿Está tu vida generando abundancia? Porque quizás hay un ladrón que está atentando contra tu vida, que está hurtando y que está matando y que está destruyendo tu vida. Esas 9 plagas efectivas vinieron para matar, para demostrar, para quitar toda obra del diablo en la mente y en el corazón de los que Moisés rescató. Y esta mañana Jesús está abriéndote ese panorama para decirte: yo tengo las llaves, incluso de la muerte. Tengo todo el poder para deshacer toda obra del diablo sobre tu vida. Jesús tiene todo poder para deshacer toda obra del diablo sobre tu vida. Jesús tiene todo poder para deshacer toda obra del diablo sobre tu vida. En cualquier área, en tus finanzas, en tu salud, en tu paz mental, en tus relaciones, Jesús tiene todo poder. Jesús tiene todo poder. Estoy convencido, amado hermano, que hay problemas en la vida, llamémosle necesidades, que solamente Dios puede satisfacer. Yo estoy seguro de eso. Puedes ser un hombre con mucho dinero, puedes tener mucho éxito, pero si no tienes a Dios, hay un vacío adentro. Hay un vacío adentro. Y yo estoy seguro que hay yugos, que hay problemas. No quiero decir atadura, pero ya lo dije, pero hay crisis en nuestro corazón que impiden que tú seas totalmente libre. ¿Sabes qué? En estos pasajes hay 7 veces que Moisés le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo, y le dice una más, para que me celebre fiesta en el desierto. 7 veces le dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y no hay ninguna frase, me gusta esta frase, que represente la vida cristiana, que ser una persona que hace fiestas en el desierto.
Porque la vida cristiana es una fiesta en el desierto. Vuelvo a decirlo, porque la vida cristiana es una fiesta en el desierto. ¿Y sabes quién organiza la fiesta? El Señor. Porque Él pone mesa delante de tus angustiadores. Porque unge tu cabeza con aceite y te sirve y te pone y te expone por cabeza y no por cola. La octava vez que aparece esta frase en el libro de Éxodo, ya no la dice Moisés, la dicen los egipcios. Y ese es mi último texto que te voy a compartir. En Éxodo 17 le dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo? Mira lo que dice: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Las cosas se habían invertido. Primero ellos eran lazo para los hebreos, y ahora Moisés, con la palabra de poder y de autoridad, con juicios ejecutados, se volvió un lazo para los egipcios. Y déjame decirte que Jesucristo es el único que te puede darte la protección y es el lazo para los malos. Amén. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Y le dicen los egipcios: deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya todo destruido? Firmaron ahí, dicen, los siervos de Faraón. Dios jamás ha perdido una batalla. Él tiene un plan, Él ejecuta el plan y Él tiene la victoria. Yo quiero concluir aquí. Quiero invitarte adelante. Si en tu vida no estás teniendo esta abundancia en tu corazón, esta paz, esta seguridad, yo quiero desafiarte esta mañana para que tú seas totalmente rescatado por Jesús. Yo quiero desafiarte esta mañana para que tú seas totalmente rescatado y empieces ya a tener fiestas en el desierto. No importa cuál sea tu crisis, tu necesidad, tu atadura. En el nombre de Jesús vengo a profetizarte que el Señor puede ayudarte, que el Señor puede traer la victoria a tu vida, a tu mente, a tu corazón, a tu crisis, a tu problema, porque Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Voy a invitarte a ponerte de pie. El Señor es nuestro Salvador. Hay dos historias en la Biblia. Una de esas frases, una de ellas ocurrió en un lugar que se llama Betesda. Y había un hombre ahí recostado hacía muchos años. Y Jesús le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? Y Jesús le hizo una pregunta a ese hombre de mucho tiempo con un problema: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Esa persona ni siquiera alcanzó a contestar un sí, quiero. La otra persona apareció en Jericó. Era un ciego. Y Jesús le hizo una pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Le preguntó a ese ciego. Ese ciego dijo: Señor, que reciba la vista. Y yo quiero hoy decirte: ¿qué quieres que haga Dios en tu corazón? Y lo que tú quieras que Dios haga en tu corazón
Yo quiero orar para que el reino de los cielos venga a tu vida. Y voy a desafiarte a venir a este lugar. El viernes le dije a los líderes que si podían venir, invitar a alguien. Me levantaron la mano varios. Y tu nombre estaba pensado ya para quien te invitó. Esta mañana quiero invitarte, si esto te define a ti como persona. Quiero desafiar tu vida para que Dios traiga el rescate a tu corazón. Así que vamos a orar. Levanta tus manos y dile: Dios, esta mañana te pedimos que traigas victoria, que traigas rescate, que traigas salvación, que traigas la ayuda que todos necesitamos. Que en cualquier área de nuestra vida, Señor, tú vengas con tu reino y hagas tu preciosa voluntad. En esta mañana, Señor, en el nombre precioso de Jesús, estamos orando. Vamos, clama, iglesia, clama.